Bien, en el tema de hoy, de este culto por Zoom, que es un culto familiar que lleva a cabo la Iglesia Cristiana Bíblica de Rosario, seguimos con la serie de Juan, el apóstol del Señor, que escribió estas tres cartas que tenemos casi al final de la Biblia. También escribió el Evangelio, pero estamos estudiando, dedicando, mejor dicho, acerca de las cartas de Juan. El domingo pasado hemos visto hasta el versículo 4, o sea, del 1 al 4 del capítulo 1, y hoy vemos del 5 al 10. Y teniendo en cuenta que tenemos que tener, como hemos leído recién, nuestra Biblia abierta en 1 Juan 1, 5 al 10, en el versículo 5 dice: y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Siempre la gente relaciona, podemos decir, la luz con algo bueno y las tinieblas con algo malo. ¿Por qué es así? Bueno, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre puede, a lo mejor por medio de los sentidos físicos, percibir, ¿no es cierto?, que la luz es algo hermoso, es algo bueno, y que las tinieblas siempre traerían algún tipo de problemas. Cuando hay hechos de inseguridad, se hacen en zonas poco iluminadas, siempre el pecado prospera, parece, en zonas de oscuridad. Si este mundo no recibiera la luz, moriría las plantas, los animales, nosotros. Siempre la luz lo vemos como algo bueno. Pero ahora tenemos que entender esto, que la luz en Dios es como si dijéramos, bueno, Dios es amor, ¿sí? No es que tiene amor, sino que es la esencia del amor. Cuando decimos que Dios es luz, podemos también decir que es el único ser del cual se eh, proyecta la luz, es la fuente de la luz de toda esta creación, de todos los cielos. Hay un credo que la Iglesia escribió allá en el siglo IV, donde definía muchos aspectos de la Trinidad, también de Cristo, de la cristología, y decía en ese credo de Nicea, de Niceno, de la ciudad de Nicea, decía: Dios es luz de luz. ¿Por qué decía esto? Bueno, Dios es luz cuando Él creó este mundo. Fíjense en que en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué es lo que dijo Dios como primera cosa en la creación? Bueno, dijo: sea la luz, y fue la luz. El Dios de luz, lo primero que crea en una, eh, podemos decir, universo oscuro, ¿sí?, es su luz que procede de él mismo. Pero cuando este mundo, ¿no es cierto?, esta humanidad cayó en pecado, era necesario que al perder la luz viniera de nuevo a manifestarse al hombre. Mientras el hombre estaba en el jardín del Edén y caminaba con Dios, estaba en luz, la presencia de Dios estaba allí. Pero una vez que el hombre pecó y se escondió, fíjense en que la reacción del pecado es esconderte en la oscuridad. Cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, ellos lo que hicieron es, no solamente tejieron o cosieron para sí delantales de higuera, como nos dice la Biblia, sino que también la Biblia nos da el detalle de que ellos se escondían de la presencia de Dios. Y es así como el ser humano vive, ¿no es cierto?, escondido en sus pecados de la presencia de Dios, que es luz. Por lo tanto, la tiniebla es lo primero que conoce el ser humano. Nacemos en tinieblas, nos criamos en tinieblas. Al menos que nos encontremos con la luz, ¿no es cierto?, el alma sigue en tinieblas. Pero el amor de Dios se manifestó en esto, ¿no es cierto?, que envió a su Hijo Jesucristo, que Él es la luz. Es luz de luz. O sea, no es que Jesucristo refleja la luz de Dios, porque Él es mismo Dios. O sea, Él es fuente de luz, ¿sí? O sea que la luz, también como nos dice el mismo Juan, pero en el Evangelio, en el capítulo 1, es la luz que se manifestó a este mundo. El Dios de luz que habitaba en los cielos,
envió su luz por medio de su palabra en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, a través de su palabra escrita, pero ahora tenía que venir su mismo Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a manifestar su luz. Y a pesar de que en esa encarnación fue hecho como uno de nosotros, podemos decir, de carne y hueso, ¿no es cierto?, con un alma racional, igual que nosotros, sometido a esa debilidad, aún así, ¿no es cierto?, vimos su luz y vimos su gloria, nos dice la Biblia, los discípulos que fueron, ¿no es cierto?, testigos. Por eso Juan, que fue su discípulo, en el versículo 5 nos dice, y este es el mensaje que oímos de él, que Dios es luz. O sea, ustedes recordarán que el domingo pasado hicimos, Martín nos trajo la introducción de que una de las cuestiones por las cuales escribía Juan era por el problema que la iglesia tenía con los gnósticos, gente que creía que una iluminación, un conocimiento, ¿no es cierto?, secreto, o los iluminados, como ellos se creían, eran los que los salvaban. Y eso pienso que, así como los gnósticos en aquel tiempo estaban engañando en su, podemos decir, falsa filosofía griega, que hay mucho de eso hoy también, la gente piensa que puede acercarse a la luz, puede tener luz interior. Se habla mucho a veces en las religiones orientales de la luz interior, pero el ser humano está en tinieblas, no hay ninguna luz que salga de él. Por eso Juan, también diciéndole quizás a las personas de aquel tiempo para que entiendan la falsedad del gnosticismo, es que si no, la luz no viene a revelarse, no tendríamos luz. Es el mensaje que escuchamos de él, es el mensaje que recibimos de Jesús, es la iniciativa que tomó Dios al enviar a su Hijo a este mundo de tinieblas, al enviar a la luz. Entonces, solamente podemos conocer la luz a través de la luz de él. El ser humano tiene que reconocer que no tiene luz en sí mismo, que no puede mejorar su vida, que no puede iluminar su vida. Somos como ciegos, pero cuando vemos ese destello de luz en el Evangelio, cuando Dios nos muestra, por su misericordia, en la predicación del Evangelio y abrió nuestros ojos para ver la luz de Cristo, ahí fuimos irremediablemente hacia Él, corrimos hacia Él. En Dios es luz, es una condición de Él, no hay tiniebla alguna. Todos los atributos de Dios, podemos decir, llegan a su máximo brillo porque Él es luz. No hay ningún atributo que sea opacado en algún momento de la historia humana, o sea, que Dios cambie, ¿no? En Él no hay sombra de variación. Él es luz continuamente y Él es la fuente de la luz. También, así como Dios envió a su Hijo Jesucristo y vimos su luz, y es la luz que comenta Juan al decir aquí que nosotros oímos de Él, oímos de Jesucristo, ese es a quien hace referencia, y anuncian el mensaje de luz del Evangelio. Nosotros también tenemos que recordar que la misma palabra de Dios inspirada es luz. Salmo 119, 105, versículo muy conocido, nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También, ¿no es cierto?, en esto hablando de la luz, Dios nos ha dado su palabra. Y necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender su palabra, para comprender espiritualmente su palabra. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿sí? Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este mundo tropieza de un pecado tras otro, ¿por qué? Porque no tiene la luz de Dios. También Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Pero en este caso, la diferencia en que Jesús es la luz, pero también dice la iglesia, no solamente pienso que es abarcativo obviamente para los discípulos, es decir, ustedes son la luz del mundo, está abarcando a todos los que iban a creer por la palabra de ellos, o sea, a la iglesia. Pero la iglesia también es luz, pero la luz de la iglesia es una luz reflejada. Para entenderlo, ¿no es cierto? El sol es el emisor de luz, ese es Dios, ese es Jesucristo que vino al mundo.
Y la luna, que es un cuerpo, podemos decir, en cuanto a la luz, de manera inerte, refleja la luz. Y eso es la iglesia. Y eso somos también nosotros en lo individual. Estamos en la luz de Dios. Y una de las cosas que siempre a veces lamentamos es no reflejar esa luz a través nuestro para que otros también puedan ver, ¿no es cierto? Como dice Mateo 5:14, nosotros somos la luz del mundo. Si bien la Biblia es la luz, pero el mensaje del Evangelio es encargado a hombres, sí, pecadores, que no tienen luz en sí mismos, pero que si han sido salvados por Cristo, pueden reflejar de alguna manera su luz. Entonces, como este es un culto familiar, me tomo algunas licencias para proyectar algunas diapositivas y poder entender, ¿sí? De una manera más gráfica algunos versículos. Así que vamos a seguir con podemos decir, eh, con la secuencia de versículos. Que hay una serie de condiciones, ¿sí? Y después una división. De hecho, hay 5, hay 3 negativas y 2 positivas. Para entender esto de que, bueno, hicimos la introducción de que Dios es luz, pero ahora vamos a ver a qué verdad nos enfrenta el apóstol Juan a nosotros. Y esto es para la iglesia, para aquellos que ya son salvos, y también es para aquellos que a lo mejor creen que son salvos y todavía no lo son. O son para aquellos que están desesperanzados, diciendo no tengo salvación y que puedan encontrar, ¿sí? En lo que vamos a ver ahora, en la palabra de Dios, la salvación para sus vidas en Jesucristo. El versículo 6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ese sí se repite varias veces, como podrán ver en los versículos que siguen, sí del 5 al 10, es un sí que se llama en nuestra lengua en español el sí condicional. O sea, sí establece una condición. Si sucede esto, o sea, si sucede A, va a suceder B, ¿sí? Pero si esa condición no se cumple, es lo que estamos viendo acá, que es algo negativo, es un resultado malo. Podemos decir, ¿cuál es la condición? Si decimos que tenemos comunión con Él. O sea, mucha gente dice hoy que cree en Dios. Dice, uno le pregunta a la persona, ¿no? ¿Crees que vas a ir al cielo? Sí, dice, porque yo creo en Dios. Pero vos tenés comunión con Dios. Ah, sí, yo le oro a Dios, dicen muchas personas. Pero cuando empezás a profundizar en la vida espiritual, pero realmente lees la Biblia, te enterás cuál es la voluntad de Dios. Ah, no, no leo mucho la Biblia. ¿Alguna vez escuchaste el mensaje del Evangelio? ¿Sabías que si no es a través de Jesucristo no podés tener comunión con Dios? Y ahí la gente por ahí empieza a pensar si podemos llegar a esa instancia de predicación de que en alguna forma no está en comunión con Dios. Pero algunos que son porfiados piensan esto, ¿no es cierto? Yo me relaciono con Dios a mi manera. Por eso, Juan quizás se refiere un poco a esas personas que creen tener una comunión con Dios, pero no la tienen. Dice, ¿por qué? Una de las cosas que podemos enfrentar, podemos enfrentar en el buen sentido, ¿no? A estas personas que dicen, sí, yo tengo mi relación con Dios, es hacerle ver sus pecados. Cuando la persona tiene una relación con Dios, ¿sí? Cambia su relación con el pecado. Las personas que dicen tener una relación con Dios o una comunión con Dios, pero es falsa, aman su vida de pecado y continúan en pecado. Y como dice este versículo, andan en tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿en qué nos convertimos? Bueno, mentimos, somos mentirosos, nos convertimos en mentirosos y obviamente no practicamos la verdad. O sea que aquel que piensa que tiene una comunión con Dios, tiene un doble chequeo que puede hacer en su vida. Si siguen la vida de pecado, obviamente no tienen una comunión con Dios. Si tampoco ama las cosas que Dios ama y hace las cosas
que Dios indica en su palabra, no practica la verdad, también es evidente que no tiene una comunión con Dios. O sea, por un lado, el aspecto del pecado y por otro lado, de la ausencia de bien. Todo lo bueno, hermanos, que nosotros podamos hacer se debe a la obra de Dios en nosotros. Dentro nuestro solamente habría tinieblas, pero lo poco de luz, o lo mucho quizás que pueda salir, depende de la experiencia de cada uno, de luz de nosotros, es gracias a la luz reflejada, ¿no es cierto?, en nuestro corazón, que emite nuestro Dios, que emite Jesucristo al salvarnos. Él vino a traer luz, a iluminar, y lo primero que ilumina el Evangelio, y esto es algo para que cualquiera también que esté viendo este mensaje por internet, no se dice, pero yo soy una persona que tiene comunión con Dios, pero déjame decirte esto, ¿no? Cuando el Evangelio viene a nuestra vida, el mensaje de Cristo, lo que hace primero es iluminar nuestro corazón para hacernos ver nuestros propios pecados. Como dice este mismo apóstol Juan en el capítulo 1 del Evangelio, si hay un llamamiento de Dios en nuestra vida para arrepentirnos de nuestros pecados, vamos a esa luz. Pero si nosotros escondemos nuestros pecados, a ver, si hay alguien que esconde sus pecados, no está alcanzado por la luz de Dios. Muchas veces, incluso gente se acerca, concurre o pretende ser miembro de la iglesia, ¿no es cierto?, con pecados ocultos, con cosas que no ha cambiado en su vida, en lo absoluto. Simplemente va acumulando conocimiento, pero aún viven vidas de pecado en su interior. Entonces decimos, ¿dónde está el cambio de la luz? ¿Dónde está la luz que iluminó su pecado para que la persona se arrepienta, lo entregue a Cristo y cambie? Entonces, vamos, si ese es el caso, caemos en la categoría de que decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas. Muchísima gente dice, yo soy cristiano incluso, yo camino con Dios, yo tengo comunión con Él, pero vive en pecado. Y cuando le señalás ese pecado, trata de cambiar de tema y seguir ocultándolo. Esas es personas que se han mentido a sí mismas, ¿sí? Y obviamente pueden practicar algunas cosas de la verdad como para calmar su conciencia, pero no hay una comunión con Dios. La comunión con Dios viene cuando el pecado ha sido perdonado, ha sido remitido a Cristo. El pecado ha sido tomado de tu vida, ha sido cargado en Cristo en la cruz y Cristo pagó el precio del pecado. La persona digamos, Cristo cargó los pecados de una persona, esa persona es perdonada y esa persona obviamente no oculta sus pecados, sino que lo confesó y se apartó de ellos. Una de las cosas que involucra el arrepentimiento bíblico, no el arrepentimiento que piensa el mundo, yo me arrepiento porque me duele que hice algo mal. El arrepentimiento bíblico es dar la espalda al pecado e ir a Cristo, un abandono del pecado. En el versículo 7 es enteramente positivo, que dice, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si decimos que tenemos comunión con Dios, y es verdadera, sí, andamos en la luz, como Él es luz, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es una consecuencia? Fíjense que esto es muy importante, que con esto podemos decir, es uno de los tantos versículos que podemos usar para la palabra para demostrarle a todas aquellas personas que piensan que están bien con Dios, pero no les interesa estar en contacto con sus hermanos en la fe, ni siquiera adorar a Dios juntos a partir de concurrir a una iglesia local. Sí, muchas personas dicen, todas las iglesias están mal, todas las iglesias predican mentira, quieren sacar el dinero a la gente, quieren hacer esto y otro, y tienen una forma de excusarse. El problema está para esas personas cuando hay una iglesia donde se predica la verdad, donde lo único que se persigue es mostrar a Jesucristo. El problema que se le plantea a esa persona es que tiene que estar a cuentas con Dios, ¿sí? Entonces ya no puede excusarse de que no hay una verdad afuera. Siempre hubo una verdad. Siempre la iglesia de Dios estuvo a través de los siglos. Ha decaído, por supuesto,
en términos generales, como también nos pasa en este tiempo, donde muchos llamándose cristianos, teniendo que ser las iglesias la luz del mundo, el camino de la verdad es blasfemado, como vimos en Pedro, por su mal testimonio. Pero una de las, digamos, lo que provoca el estar en comunión con Dios y en su luz es que tenemos comunión los unos con los otros. Es decir, alguien que verdaderamente, ¿sí?, es alcanzado por el Evangelio va a querer estar con otros que alcanzaron esa misma fe, con otros hermanos, y va a querer estar en comunión. El que está en comunión con Dios va a querer estar en comunión con sus hermanos. La persona que se engaña a sí misma y dice estar en comunión con Dios no va a querer la comunión con sus hermanos, va a querer vivir una vida, una religión personalista, va a querer vivir una vida de decir, bueno, pero hasta ahí, ¿sí? Yo soy cristiano a mi manera, pero hasta ahí no quiero que alguien afecte mi espacio personal, déjenme pensarlo, quizás algún día me una con otros. La reacción de la luz, cuando la luz viene e ilumina nuestro pecado, nos muestra lo miserable que somos, nos muestra lo perdido que somos. Y cuando Cristo nos salva, nos llena de gratitud, diciendo no podíamos de ninguna otra forma haber estado en la luz. Y cuando estamos en la luz, reconocemos humildemente de que otros miramos a nuestro costado y vemos otras vidas que estaban en tinieblas, que estaban en pecado, que estaban en cosas de este mundo de diferentes formas, y ahora Cristo viene, ilumina sus vidas y queremos estar en comunión con nuestro hermano en Cristo. Queremos eh, alegrarnos juntos de que hemos sido salvados, porque tenemos una verdad compartida, tenemos una salvación compartida en la cual regocijarnos. Pero el que no ha sido alcanzado por Dios y piensa que es salvo, no encuentra un regocijo en eso, ni tampoco podemos decir, encuentra, obviamente al no estar en una salvación verdadera, que es la verdadera el regocijo, la verdadera, podemos decir, alegría del alma, no va a encontrar alegría de estar con otros, ¿sí? Podemos decir, va a ser una persona amargada que cree que es salvo. Pero cuando está en luz, sí, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y es por esto, porque Cristo nos rescató. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el versículo 8, seguimos con los condicionales. Si decimos que no tenemos pecado, ahí vienen las personas que se empiezan a excusar. Se dieron cuenta en la primera instancia, ¿no es cierto?, de Juan, de que esa comunión es falsa. Se dieron cuenta de que en cierta forma no desean estar con otros que han creído en el Evangelio, ¿sí? Viven una vida ermitaña, podemos decir. Y acá decimos, pero yo soy una buena persona. Nos encontramos con estas personas que en este caso, porque después también se repite más o menos esta cláusula, pero con una variación pequeña, vamos a ver ahora en Juan, pero en esta primera instancia, la persona lo que dice no es que no ha pecado, dice que no tenemos pecado. Es un poquito diferente. Para diferenciarlo, yo digo de la cláusula que viene después, del versículo que viene después. En este caso, son las personas, históricamente ha pasado esto, ¿no?, que no acepta esta parte de la teología que nosotros conocemos, que la Biblia nos revela, que involucra dos aspectos. ¿Por qué somos nosotros pecadores? O sea, ¿por qué tenemos pecado? Después vemos que somos pecadores por cometer el pecado, pero también somos pecadores por lo siguiente, por dos razones. La primera es por esta herencia del pecado que recibimos. El ser humano no quiere entender, claro, porque ve, por ejemplo, a un niño recién nacido, a un bebé que es tan inocente, y no puede concebir en su mente que ese bebé inocente es una persona pecadora o que está a la raíz del pecado en él. Claro, como no lo desarrolló y se lo ve en los primeros años de vida, ¿sí?, vemos que el ser humano pensará, bueno, es un niño inocente. De cierta forma, sí, porque todavía no tiene conciencia de sus actos. Pero a medida que va creciendo, vemos que ese niño inocente manifiesta aquellos principios del pecado, como la rebelión, manifiesta aquellos principios del pecado cuando nosotros decimos que
los niños hacen berrinches, que no quieren aceptar a veces esto o cual cosa de sus padres y hay una rebeldía y un enojo. Nosotros vemos que en esos caprichos, en esos celos, está la semilla del pecado. Tenemos el pecado, por lo que se conoce, nosotros tenemos en la teología de nuestra iglesia lo que conocemos como la teología que es federal del pecado. Lo explico muy brevemente. Nosotros pensamos que cuando Adán pecó en el jardín del Edén, nosotros también pecamos con él en el sentido de que él se transformó en nuestra cabeza federal, es decir, él se transformó en nuestro representante del pecado. O sea, Adán cayó y también toda la raza humana cayó. Pero el hombre dice, esto es injusto, ¿por qué es así? Yo no quiero pertenecer al pecado de Adán, pero la Biblia nos revela, ¿sí?, que ya como raza caída, estamos representados en Adán en el pecado. Él es, podemos decir, nuestra cabeza en el pecado. Pero también está la buena noticia, porque así como Adán nos representa en el pecado, vino Jesucristo a este mundo y por esa razón vino, para transformarse en la cabeza federal de salvación a todos los que creen. Yo siempre pongo un ejemplo así mental para un poco entender esto. Imagínate toda la humanidad haciendo fila, ¿no? Como hacen la gente la fila para vacunarse, ¿no? Pero imagínate toda la gente haciendo fila, infinitas personas, ¿no? Detrás de Adán. Detrás de Adán todos morimos, dice la Biblia. Detrás de Adán todos somos condenados. Él en nuestra cabeza estamos todos alineados, nacemos en la fila de Adán. Pero hay otra fila de luz, ¿no es cierto? Tenemos la fila de tinieblas de Adán y tenemos la otra fila de luz que es el Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en Él, todo aquel que confiesa sus pecados, se arrepiente y cree en Jesucristo, él sale de esta fila de Adán y cree que Jesucristo es su Salvador, por lo tanto se transforma en su cabeza federal, se transforma en aquel que es su representante. Eso quiere decir cabeza federal, su representante. Antes estaba representado en Adán y tenía pecado. Ahora, estamos en Jesucristo, si bien todavía tenemos pecado porque estamos en este mundo, pero somos representados por aquel que nunca pecó. Y Dios nos ve justos y nos ve santos gracias a aquel que pudo cumplir la ley de Dios. Es el único que podía decir, yo no tengo pecado. Pero nosotros, el primer paso de la salvación, sabemos esto. Tengo pecado. Es decir, mucho más que eso. Soy pecador. En pecado he sido formado. Entonces, para aquellas personas que dicen no tenemos pecado, es la forma de autojustificarse sin Cristo. Las personas que dicen no tenemos pecado siguen en la línea oscura de Adán, siguen, podemos decir, en la línea de tinieblas, siguen engañados, como dice, hablando en un plural genérico, el apóstol Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Las personas que dicen no tenemos pecado niegan la doctrina bíblica del pecado, niegan que son afectados desde el nacimiento y se engañan a sí mismos y la verdad de Dios no está en ellos. El versículo 9, acá es algo positivo, pero hay un condicional, pero si confesamos nuestros pecados, y ahí es cuando saltamos de la fila de oscuridad a la fila de luz, ¿sí? La Biblia nos dice, Él, o sea, Jesucristo, Dios, ¿no es cierto?, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros nos identificamos con Cristo, estamos representados por Él. Algunos dicen, pero bueno, todavía hay en mí tendencias de pecados y a veces peco. Bueno, pero lo que tiene que haber cambiado en tu vida es esto. Ya te duele pecar. Lo que tiene que haber cambiado en tu vida es esto. Ya abandonaste la vida de pecado, pero seguís luchando con el pecado y te duele. Esa es una buena situación, es un buen síntoma de que sos salvo. Porque cuando estabas en la fila de Adán no te importaba pecar. Pero ahora luchás. Pero recordás de esto. Nosotros somos salvos porque Él es fiel y justo. Él fue fiel a Dios. Él fue el justo en todo lo que hizo. Y murió la vida injusta que yo merecía morir. Y Él es fiel para perdonarnos los pecados. Y fíjense que esto es importante en nuestra vida cristiana. Y limpiarnos
de toda maldad. Imagínense por un momento qué trágico sería en la salvación si Dios simplemente hubiera perdonado nuestros pecados, pero no hiciera una obra de limpieza en nosotros. Esta obra de limpieza, a lo cual llamamos santificación, es progresiva y Dios la lleva a cabo en nuestra vida durante toda nuestra vida. O sea, no piensen, hermanos, que esto es Dios nos perdonó y Dios nos dejó así por el resto de la vida, que nosotros luchemos solos con nuestros pecados. Él no solamente nos salvó, sino que también nos limpia y nos sigue limpiando. La salvación ya está ganada por Él en la cruz, está ganada por Cristo. Pero aquel que ya da fruto de arrepentimiento, lo limpiará para que lleve más fruto. Y es así cuando Dios sigue obrando en nosotros. Y nosotros como creyentes podamos recordar este principio bíblico. Si nosotros somos creyentes y queremos acercarnos a Dios porque hemos pecado, siempre lo que tenemos que hacer es esto, no como una segunda salvación, pero sí tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Sí? Reconocer que en la cruz del Calvario fueron cargados esos pecados. Y Él va a ser fiel y justo, ¿no es cierto? Ya ha perdonado nuestros pecados porque estamos en estado de salvación, pero también es fiel y justo para limpiarnos. Entonces no dividan este pensamiento en su corazón de que Dios es fiel y justo para salvarnos, bien, y nos deja la vida de santificación librada a nuestras propias e insignificantes fuerzas. No, Él fue fiel y justo para salvarnos y es fiel y justo para santificarnos. Esa verdad de justificación y santificación están unidas. Podemos decir que la santificación es el fruto de la justificación. Somos salvos por la justificación, no por vivir una vida santa, pero somos salvos para vivir una vida santa. Por lo tanto, recordamos, el fiel y justo es sinónimo de Jesucristo, que nos salvó. El fiel y justo también hoy quiere santificar nuestra vida. Y yendo al último versículo, para ya ir terminando, enfrenta con esta realidad a las personas que esta vez no dicen no tenemos pecado, porque por ahí pueden aceptar diciendo, bueno, te acepto de que en Adán toda la humanidad es pecadora, pero yo soy una persona buena. Es como decir no hemos pecado. Y la Biblia dice, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo general, no sé si te has encontrado con personas, y te vas a encontrar seguramente, con personas que dicen, no, pero yo llevo una vida buena, o sea, ¿por qué me voy a ir al infierno? Yo soy una persona de buena moral, que hace buenas cosas. Por lo general, la persona cuando te mira a los ojos y dice eso, parece como una sinceridad, pero en realidad su mente está totalmente nublada porque no sabe lo que son los pecados. No sabe lo que es el pecado delante de la luz de Dios. Ellos comparan tinieblas con tinieblas y son buenas personas. Comparan, bueno, yo no mato, no robo, no hago esto. Y comparar tinieblas con tinieblas, el resultado es que soy una buena persona. Pero cuando se acerca a la luz de Dios y ves que sos un mentiroso, que sos un hipócrita, ¿sí? Que sos una persona orgullosa por sobre todas las cosas, y que has pecado en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, la persona obviamente te mira hacia los ojos y dice, yo soy una buena persona porque realmente está en tinieblas y no ve su pecado. La Biblia nos manda en su ley a iluminar con la ley los pecados del hombre para sacarle toda excusa, que toda boca se cierre y que comprenda que si Jesucristo, la luz de este mundo, no viene, las personas seguirían en tinieblas. Por lo tanto, las personas que se creen buenas personas hacen a Dios mentiroso y ahí tienen un pecado, ya con ese pecado suficiente para ser condenados por toda la eternidad. ¿Pero por qué dicen que no han pecado? Porque no conocen la palabra de Dios que es luz. Dice, su palabra no está en nosotros. Si estarían simplemente los 10 mandamientos, la persona cerraría su boca, diría, sí, he pecado, he quebrantado los mandamientos de Dios. Por eso, al predicar el Evangelio, una de las
cuestiones de predicar verdadero evangelio, no es ir con ese falso evangelio de hoy diciendo Dios te ama, Dios te ama. Sí, Dios ama a los que escogió antes de la eternidad y mandó a su Hijo a morir en la cruz. Pero antes de que el evangelio sea una buena noticia que salva, tiene que primero el hombre reconocer que está en problemas, en darle esa mala noticia de que has pecado y que estás separado de la gloria de Dios, que estás separado de Dios y vas camino al infierno. Hacer todo lo posible para demostrar que la persona, ¿sí?, está aún en tinieblas, pero que hay una oportunidad, hay una condición. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso y no creas, ¿no es cierto?, que eso es poca cosa. Hacer mentiroso al creador del universo es la afrenta máxima. Es decirle, con las personas que dicen, yo soy una buena persona, es como si le dijera a Dios este insulto, ¿no? No necesito a tu Hijo Jesucristo que enviaste a morir en la cruz en este mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Bueno, eso no lo necesito, dice la persona, porque yo soy suficientemente buena para no necesitar de Cristo. Nos damos cuenta que ese es uno de los principales errores de las personas que se justifican a sí mismas. Quisiera que recordemos esto, ¿no? Que cuando era como la hora sexta, nos dice en Lucas 23, 44, ¿sí?, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, ¿sí? Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. Quiero que hablarte en esto último, que prestes atención a esto. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz, cuando Jesús fue a morir en la cruz, hubo un momento, ¿sí?, que todo se oscureció. Hubo un momento donde debería haber habido luz, porque eran las 12 del mediodía, ¿sí?, era mitad del día, ¿sí?, la hora sexta hasta la novena, más o menos, y el sol salía a las 6, desde mediodía hasta las 3 de la tarde, aproximadamente, ¿no? No exactamente, pero aproximadamente. En ese momento que estuvo el Salvador en la cruz, hubo oscuridad. ¿Y por qué hubo oscuridad? Bueno, es la forma que Dios nos muestra la realidad espiritual de nuestro pecado. No era como nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que en las películas de hoy, ¿no es cierto?, se da un toque de dramatismo al hacer todo oscuro en la cruz. En cierta forma es dramático, pero eso es que aquel que es luz permaneció en oscuridad por nuestros pecados. Tu pecado es oscuridad. Tus tantos pecados que cometerás, son esa oscuridad del Calvario. Pero aquel que es luz y que vino al mundo a manifestar su luz no podía permanecer en oscuridad. Nosotros tenemos que, cuando Jesucristo dijo, ya está todo consumado, la tierra tembló, las piedras se quebraron, se rajó la tierra. Allá en el templo, en Jerusalén, en esa cortina que era el velo, se rasgó en dos y se abrió para ver lo que había detrás en el lugar santísimo. Y también, aunque quedaba poco momento del día, poca luz del día, las tinieblas cesaron. Como también, siendo un ejemplo de que Cristo, al consumar mi tiniebla, tu tiniebla, ¿sí?, en esa tarde en el Calvario, surgió la luz. Surgió la luz para que nosotros hoy podamos tener luz. Pero esa luz, sobre todo, ¿sí?, se hizo más patente cuando al tercer día, al apuntar el alba, al salir los primeros rayos del sol, allí resucitó nuestro glorioso Salvador y nos ha dado esta luz. Estamos seguros de andar en luz porque Él venció a la muerte y resucitó. Y la tumba fría, vacía y oscura, ¿sí?, Dios al tercer día resucitó a su Hijo, quitó la piedra de la tumba por medio del ángel y el sol
viéndose despuntar en el horizonte, es un ejemplo de cómo Él amanece en nuestros corazones. Y este mismo Jesús que resucitó y que ascendió a los cielos volverá por su iglesia a buscar a todos aquellos que creyeron en Él. Dios es luz, en Él no hay ninguna tiniebla. Y espero realmente que cada uno de nosotros pueda caminar en esa luz. Si no tenés la luz de Dios, permanecerás en oscuridad y el destino eterno será la oscuridad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y de esta forma vamos a poder estar para siempre con el Dios de luz, aun cuando salgamos de este mundo de tinieblas, Dios va a resucitarnos, no para condenarnos, sino para estar con Él para siempre en luz. Que Dios nos bendiga.